En la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra esa escena que parece idílica, imposible, de cómo era la primera comunidad cristiana. Dice que tenían todos los hermanos un solo corazón y una sola alma. Nadie pasaba necesidad porque todo lo ponían en común a disposición de los apóstoles, y si alguien carecía de algo, pues los demás lo solventaban. Y los apóstoles anunciaban la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban de gran estimación en todo el pueblo. Y dices tú, ¡ay, qué retrato tan lindo! Pero fuera de la realidad. Es algo utópico, o sea, fuera de esta tierra, porque la cruda realidad es muy diferente. Bueno, a nosotros nos parece extraño, pero quizá a aquella primera comunidad cristiana les parecía de lo más natural vivir así. De hecho, no creían que se pudiera vivir de otra manera. ¿Cómo creer en Cristo? ¿Cómo haber renacido a la vida en Cristo? Se podría vivir de otro modo. Quizá los que no podrían creerlo serían ellos. Si vinieran del futuro y les mostraran una descripción de cómo suelen ser las comunidades de cristianos hoy, ¿sí? Las parroquias, los movimientos, los seminarios, los conventos. ¿Cómo sería la descripción comparándola con la de los Hechos de los Apóstoles? Ay, viven cada quien divididos, aferrados a su propia opinión, condenándose unos a otros. Muchos hermanos pasan necesidad, pero los demás hermanos los ignoran o incluso sacan provecho de los más necesitados, porque cada quien busca aumentar su propio fasto y defienden irrefrenablemente su propiedad privada. A los pastores nadie les hace caso porque están más mundanizados que los mismos feligreses y ya viven como simples funcionarios. Serían ellos quienes no podrían creer cómo pueden vivir así. Pero ahora resulta que es a nosotros a quienes ya se nos hace normal esto. Pero es que cuando nos acostumbramos a vivir mal, creemos que no es posible vivir bien. Esto nos pasa en muchos sentidos, como en la familia. Se cree ahora, como ya estamos acostumbrados a la infidelidad, a la falta de respeto, a la falta de comunicación en la familia, ya creemos que tener una familia unida y feliz sucede solo en cuentos de hadas, que solo en los cuentos de princesas ocurrirá que dos esposos se sean fieles y se amen hasta que la muerte los separe. Ay, eso es una fantasía. Que haya familias que oren juntas, que convivan juntos en la mesa sin celulares de por medio, hijos que escuchen a sus padres. Ay, por favor, eso solo sucede en las fantasías. Como ya estamos impuestos a que todo mundo sea mentiroso, sea deshonesto, que todos roben, entonces aquel que quiera ser honesto, íntegro, pensamos que es un ingenuo, por no decirlo de otra manera. Ver a alguien que quiera ser congruente con su fe cristiana y con lo que ésta exige, ya resulta extraño e incómodo hasta para los mismos creyentes. Esto no debe ser así, pero es que ya nuestra mente se ha acostumbrado, ya ahora ve como extraño aquello que debía ver como lo más natural. Pero la mente también puede cambiar radicalmente ese enfoque. Y a esto es a lo que se le llama la conversión. Y es de lo que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy, en aquel diálogo que tiene con Nicodemo, cuando le refiere que hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y esto no se refiere a volver a entrar al vientre materno y volver a nacer. Significa un cambio total de mentalidad. Y esto es posible, pues en eso precisamente consiste la conversión, la reprogramación mental, el cambio de mentalidad tan necesario para entrar al reino de los cielos. Y la gente lo experimenta en muchos campos de la vida. Por ejemplo, en el campo de la alimentación, hay quienes tuvieron una conversión, ¿sí? Por ejemplo, había quienes no podían pensar en no quedar hasta el hartazgo cuando comían. No podían pensar en prescindir
de aquellos alimentos que se les antojaban, pero que les engordaban. Pero hicieron un cambio primero en su régimen y poco a poco en su mentalidad. Y ahora, cuando antes decían, no, es que me lo tengo que acabar, ahora dicen, no, es que ¿por qué me lo voy a acabar si ya estoy satisfecho? Antes no podían resistirse viendo una dona glaseada de chocolate o una pizza escurriéndole el queso. Ahora ven eso y ahora piensan, es que ¿cómo es posible que antes yo me comiera eso? ¿Sí? Fue un total cambio de su mentalidad, de su enfoque. Si antes les parecía imposible, inconcebible madrugar para hacer ejercicio, ahora no saben cómo podían vivir antes sin hacer ejercicio ahora que se sienten tan bien haciéndolo. ¿Verdad que cambia la mentalidad, el enfoque? Y dígase lo mismo en educación financiera, dígase en relaciones humanas. Pues cuando esto sucede en el campo de nuestra fe, cuando tenemos esa conversión del corazón, cuando Cristo nos cambia el corazón, entonces aquello que antes veíamos como algo imposible, como algo ingenuo, tal vez hasta ridículo, ¿cómo vivir así? Ahora cambias el enfoque y ahora no entiendes cómo podías vivir antes sin eso. Los que nunca hacen oración no entienden cómo aquellos pueden rezar tanto, pues que no se cansan, que no tienen nada que hacer, ¿sí? Pero una vez que llega tu conversión, ahora ves a los que no oran y dices, es que ¿cómo es posible que puedan vivir sin orar, sin acordarse de su Dios, sin la oración que es como la respiración del alma? Antes no podían entender y ¿qué hacen esas cucarachas de templo? Ahora no entiendes qué hacen aquellos que no han aceptado a Jesús en su vida. Sí se puede cambiar completamente el enfoque. Sí, es posible que lo que antes no podías entender cómo se podía vivir así, ahora, una vez que lo ves desde Cristo, no entiendes cómo se puede vivir de otra manera. Por lo tanto, vivir el ideal evangélico no es algo imposible, simplemente es no acostumbrarnos tanto al mal que creamos que vivir bien es imposible. Mejor miremoslo desde el otro enfoque, desde el enfoque de aquel que ya ha nacido de nuevo y ahora lo que antes le parecía irrealizable, ahora le parece lo más natural. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.